Continuemos hoy con Santiago. Santiago capítulo 5. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 13 hasta el versículo 20. Ya para finalizar el estudio consecutivo y expositivo, la predicación expositiva y consecutiva de la carta de Santiago. Y dice la palabra del Señor, y empieza preguntando Santiago. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Pregunta él. La respuesta: vaya al psicólogo. ¿Está viendo su Biblia o no? ¿No han encontrado Santiago? Bueno, esperemos a ver si de aquí al rato alguien lo encuentra, antes de primera de Pedro y después de Hebreos. Vamos a ver. En el Nuevo Testamento, por si alguna cosita, ¿no? Muy bien, esperemos aquí a ver. ¿Listos? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Vaya al psicólogo. No falta el que diga amén. ¿Está alguno alegre? Cómprese el CD de Chente. Aquí dijo alguien amén. ¿Cante qué? Alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué? Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Versículo 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad. ¿Y qué? Una vez más. Y orad unos por otros, para que seáis ¿qué? Sanados. Una vez más, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Y qué hizo Elías? Oró. ¿Pero cómo oró? Fervientemente, para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué hizo Elías una vez más? Versículo 18. Oró. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error en su camino, de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud. Padre, te damos gracias y te pedimos que tu palabra, al ser expuesta, Señor, por favor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo. Amén y amén. Muy bien. He titulado la enseñanza de hoy. Vino nuestro apuntador del tema de la. He titulado la enseñanza de hoy: relación eficaz. Ahora, por favor, el término relación, para que podamos ir adentrando en el tema. Relación señala a conexión, correspondencia, trato, comunicación, vínculo que conecta, enlace. Eso es relación. Y eficaz viene de un término del griego, de la raíz del griego energeo, que significa energía, poder. Amén. ¿Sí? Muy bien. No cabe duda, amados santos, que cuando el ser humano fue creado por Dios, lo hizo a imagen y semejanza de él mismo. Dice la palabra en Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese hagamos es un plural que corresponde al Dios creador Elohim. Permítanme ustedes ciertamente una paráfrasis sin ir a trastornar el significado verdadero. Pero pareciese como entre Padre, Hijo y Espíritu Santo estar hablando y diciendo: venga, hagámoslo a imagen y semejanza. A imagen y semejanza es un Dios tripartito, sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. A imagen y semejanza es el hombre, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Todos fuimos diseñados por Dios con un espíritu. El espíritu es ciertamente ese canal que nos permite a nosotros establecer una relación con un ser superior, de acuerdo a cómo está, se nota en las diferentes religiones. Todas las religiones, musulmanes,
los hindúes, los de los medos, los de los persas, los tibetanos, todas las religiones, absolutamente todas, estos del Dalai Lama, todas las religiones, absolutamente todas, lo que han procurado siempre es establecer una relación. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado con un espíritu. ¿Para qué? Para interrelacionar ¿con quién? Con su creador. Ese es el espíritu del ser humano, que es muy distinto al Espíritu Santo que habita en el verdadero creyente. ¿Claros? Pero todos fuimos creados para interrelacionar, para relacionarnos. Infortunadamente el ser humano tomó otros caminos. ¿Cuáles caminos? Unos tomaron el camino del Dalai Lama, otros tomaron el camino de los musulmanes, otros tomaron diferentes caminos, pero el propósito era el mismo. ¿Cuál? Interrelacionar. ¿Equivocados ellos? Sí, claro que sí. Porque no interrelacionan y no tienen una relación con el Dios verdadero, o sea, el Dios de la Biblia. Pero todos fuimos diseñados ciertamente para interrelacionar. Todos tenemos esa necesidad de religión. Ahora, el término religión viene del latín religius, que significa religar, o sea, volver a retomar. Después de que Adán y Eva caen en pecado, pierden en ese momento la comunión. ¿A raíz de qué? Del pecado, la comunión directa ¿con quién? Con el Creador. Y era necesario volver ¿a qué? A religar. Por eso se dice religión. ¿Sí me estoy haciendo entender? Lo que pasa es que cuando se habla de religión, muchas veces se habla en muy malos términos. Se dice, es que eres un religioso. Religioso es uno que insiste en religar. ¿Me estoy haciendo entender? Es eso, hermanos. Entonces, aquí Santiago, no cabe duda de que Santiago está haciendo un llamado muy especial a que nosotros religuemos, a que nosotros estemos en relación. Y esto es a través única y exclusivamente de la oración. Hermanos, es la verdad inaudito, permítame el término, que uno que dice ser cristiano no ore. Si orar es relación. Y no cabe duda que cuando el Señor nuestro Dios nos llama y nos salva, nos limpia, nos perdona, también Él nos equipa con recursos que proceden de su torrente de gracia. ¿Cuáles son esos recursos? La oración, el estudio de la palabra y la congregación. ¿La oración para qué? Para relación. ¿El estudio para qué? Para transformación, dice el apóstol Pablo, para transformación de nuestro entendimiento. Lo único que transforma tu manera de pensar es el estudio de la palabra. No que yo te sople, o bueno, en fin, todas estas prácticas como un tanto a veces, o a veces no, muy raras, que no corresponden a la Biblia, que son extrabíblicas. Y el otro recurso es la congregación. ¿Y la congregación para qué? Para formación. ¿Para qué? Formación. Aquí eres formado. O sea, no puedes decir, yo oro pero no estudio la palabra. ¿Cómo oras? No puedes decir, yo oro y estudio pero no me congrego. ¿Cómo te formas? Lo uno está ligado a lo otro. Ninguno de estos recursos es independiente de sí. Si tú dices cristiano, tú oras, tú estudias la palabra y tú te congregas. Porque la oración es relación, porque el estudio de la palabra es transformación y porque la congregación es formación. Dicho esto, acudamos hoy al llamado que nos hace Santiago y es a la oración. La oración representa relacionamiento, intimidad. Además de que la oración representa relacionamiento e intimidad, también representa dependencia. ¿Qué representa? Cada vez que tú sales sin orar de tu casa, tú le dices a Dios, yo sé lo que tengo que hacer. Cada vez que tú sales de casa y sin orar, tú le dices a Dios, ¿sabes qué? Espérame tantico. Yo sé cómo lo hago. La relación representa dependencia, hermanos. La oración representa verdaderamente sometimiento. ¿A quién?
a aquel que todo lo puede, al soberano Dios. Cada vez que tú levantas tus manos, levanta tu oración muy de temprano y de madrugada le buscas, le estás diciendo: Señor, las siguientes 24 horas, si a bien tienes, Señor, añadirlas, son para que yo dependa absolutamente de ti. Y si vamos a tocar este texto en específico, este texto, permítame hacer este preámbulo, esta introducción. Este texto en específico ha sido sometido a malas interpretaciones por dos extremos, a tal punto de que lo han sacado por completo del contexto. Y de esta manera como que muchos han hecho un pretexto y así como que un dogma y una práctica habitual considerada con el tiempo como doctrinal, o sea, una práctica que definitivamente parece ser que la han convertido en una verdad. Y ya vamos a ver cuáles son los dos extremos. El primer extremo, quiero tocar esto como una premisa introductoria para que tengamos claro la oración, hermanos. El primer extremo al que se ha llegado con este texto es con respecto a aquellos que yo he denominado, he titulado como los sanadores por fe. Esos sanadores, ¿no?, que hacen ver como que la oración es el método para torcer el brazo de Dios. Como que la oración la han utilizado como una obligación para sanar al enfermo. Y esto por causa, ¿no?, de algunos que dicen tener la autoridad, ¿para qué? Para sanar ellos mismos. ¡Wow! Y mencionan este texto. Pero la realidad es que sacan por completo, ¿no?, este texto del contexto. Vamos a ver el contexto. Incluso hasta los católicos romanos adaptaron este texto para la unción de lo que ellos llaman los santos óleos. Sí, sí, hermano. Y cuando van a los santos óleos sacan este texto. Está en el otro extremo, los seguidores de la doctrina cesacionista. ¿Qué significa cesación? Muy rápidamente. Es aquella doctrina que dice que realmente los milagros, las maravillas, los prodigios y las señales ya no son para este tiempo, que fue para el tiempo de los apóstoles y para asentar la iglesia, ¿sí?, para fundamentar la iglesia. Entonces ellos dicen: no, ya no hay milagros, señales, prodigios, maravillas, ya no existen. Eso era para el tiempo de los apóstoles. Mencionan entonces ellos con respecto a este texto que no se trata de sanidad física, sino de sanidad espiritual, y esto a causa de la persecución, lo cual considero ciertamente, desde lo poco que sé, que es muy acertado. Pero no podemos desconocer que a causa de esa persecución de la época, diáspora, o sea, esa dispersión, muchos del pueblo de la iglesia, judíos conversos y gentiles conversos, sufrieron muchos vejámenes. Y por ahí, a causa de esos vejámenes, de esas persecuciones, de tanta ignominia, de tanto ir y venir, por ahí habían surgido algunas enfermedades físicas que habían afectado al pueblo. Pastor, ¿de dónde saca usted que era un pueblo disperso? Acompáñeme una vez a Santiago, capítulo 1, versículo 1. Dice: Santiago, siervo de Dios. ¿Santiago, siervo de quién? De Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Si dice dispersión, era porque estaban siendo perseguidos, ¿o no? Sí, ahí dice: ¿o no? ¿Estaban siendo perseguidos? ¿Sí o no? Sí, porque dice: mire, a ustedes les escribo, a todos ustedes los que están siendo perseguidos, les estoy escribiendo. A todos les escribo. Síganme por favor y vamos a desarrollar versículo a versículo. Así que, al fin de entender, amados santos, y esto es una recomendación que siempre se hace con el método inductivo, al fin de entender debidamente cualquier pasaje, se debe interpretar a la luz del contexto. ¿Qué es a la luz del contexto? A la luz de los párrafos que lo anteceden y que lo preceden, o sea, todo el marco.
todo el capítulo, de ser posible toda la carta. Y no podemos pasar por alto el contexto. Y el contexto dice que en el tiempo en que Santiago escribió, el pueblo, la iglesia, los conversos estaban siendo probados. ¿Estaban siendo qué? Probados. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá una corona, que es una corona de vida eterna, que da el Señor a los que le aman. Santiago capítulo 1, versículo 12. O sea, estaban siendo ¿qué? Probados. Estaban siendo probados. ¿Habían persecuciones? Sí. ¿Estaban viviendo tiempos difíciles? Sí, claro que sí. Y no podemos pasar por alto este contexto, porque entonces estaríamos sacrificando una adecuada interpretación. Y mucho lo hemos repetido y hasta la saciedad, que un texto sin contexto es un pretexto. Muy bien, tenemos buenos teólogos. Por lo tanto, antes de tratar a interpretar este tan desafiante pasaje, digo yo, es muy esencial y útil un repaso del contexto en el que se escribió Santiago. Y Santiago escribe su epístola a los judíos creyentes y a los conversos que se han visto obligados a huir de Palestina por la persecución que, bueno, se mencionaba ya por parte del médico Lucas en el libro de los Hechos, ya se mencionaba. Y también los menciona igual Santiago, lo acabamos de leer, cómo él se dirige a las 12 tribus que estaban en dispersión. Y tanto judíos como cristianos estaban enfrentando la hostilidad de una cultura pagana en la que vivían. Sabiendo eso, Santiago comienza su epístola con una exhortación, o sea, con un llamado de atención. Dice en el versículo 2 del capítulo 1: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Iban a ser probados. Y las pruebas iban a ser de todos los colores, de todos los sabores, de todas las formas. Iban a ser probados de todas formas, hermanos. Y la prueba señala siempre a sufrimiento, a dolor, a soledad. Iban a ser probados. Y sabiendo eso, Santiago continúa él. Y ya después de que Santiago aborda varios temas, llega Santiago al capítulo 5, versículo 7, y dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Paciencia significa, por tanto, hermanos, mantenerse por debajo del señorío del Señor. ¿Por qué, Santiago? Porque vais a ser probados. Van a seguir siendo probados. Parece ser que estaban sufriendo a manos también, y aparte de todo ello, lo menciona ahí Santiago, estaban siendo también oprimidos por ricos opresores del momento, por el imperio del momento. Y Santiago está exhortando a los que estaban a punto de derrumbarse por el peso de su aflicción. Y les estaba como señalando y diciendo: mire, apunten su corazón y perseveren resueltamente y con determinación al único que puede guardar sus vidas, a Jesucristo. Apuntar en su corazón al único que puede levantarles en medio de la desilusión, del desengaño, de la tristeza, del abatimiento, del desánimo. Apuntalen es aferren, anclen su corazón al único que puede levantarlos, al Señor. No es de sorprender que Santiago mencione el sufrimiento. ¿Está alguno de vosotros afligido? Afligido significa ¿qué? ¿Sufrimiento o no? Aflicción es sufrimiento. ¿Está alguno afligido entre vosotros? ¿Acaso hay alguno en estados de depresión, de ansiedad, a causa de la persecución, a causa de las circunstancias, a causa de la situación? ¿Acaso hay alguno que esté sufriendo hoy? Dice Santiago: haga oración. Versículo 13. ¿Haga qué? Oración. Mire, hermanos, creo firmemente en que debemos de desarrollar un fuerte compromiso con la oración. Porque a la verdad creo que es un requisito previo para soportar con paciencia el sufrimiento y la aflicción. Alguien dijo en su momento:
El afrontar y salir avante de las aflicciones depende de tu depósito, la oración. No puede haber un cristiano, hermano, sin orar, hermano. No puede ser que aquí hayan hombres y mujeres que dicen siervos de Dios y no oran. Si cuando el tema de estos versículos del 13 al 18 es la oración, y la exhortación Santiago la hace, la oración que abarca como creyentes nuestra vida, y es nuestra vida de oración, la vida de oración de la iglesia, la vida de oración en general de la congregación, de los pastores, dice los ancianos. ¿Por quiénes? Por las ovejas, por los que sufren. Hay una especial atención aquí de parte de Santiago, y es, mire, oren en todo tiempo, parece ser diciendo Santiago. Mire, haga oración. O sea, no está pidiendo un favor, no está diciendo si le parece, tal vez, quizás. No, haga es un imperativo, es una orden. Haga oración. Porque hay muchos entre nosotros débiles, porque hay muchos entre nosotros que hoy sufren como frustración, derrota. Hay muchos entre nosotros caídos, hermano. Eso es aflicción. ¿Haga qué? Oración. Hermano, se dice tanto de la oración, pero se practica tan poco la oración. Se habla de la oración, la oración, la oración. Y la frase de cliché que es como aborrecible por momentos. Vamos a orar. Y no oran. Estamos orando y no hay oración. Mire, hermano, todo es fruto de la oración. Todo, absolutamente todo. La oración trae como resultados, hermano, lo impensado. Lo impensado, hermanos. No podemos darle más prioridad. No sé, aunque no les digo que, no les estoy diciendo que sea malo un auditorio, una silla, sonidos, videos, todo. No estoy diciendo que sea malo, hermanos. Estoy diciendo la prioridad es orar, relacionarse. La prioridad no es la casa del Señor, la prioridad es el Señor de la casa. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí o no? La prioridad no es la casa del Señor, la prioridad es el Señor de esta casa, hermano. ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo te relacionas, hermano? Hay de verdad como Santiago, porque Santiago aquí sí muestra realmente que hay una debilidad espiritual, pero que también hay falta de sanidad física. Su preocupación, la de Santiago, es tanto con lo espiritual como con lo físico. En lo espiritual, Santiago sabía que había fatiga, agotamiento, depresión. En lo físico sabía que habían enfermos, porque ahí lo dice, hermano. O sea, hermano, ahí dice que la oración de fe salvará. Dice enfermo. Por el amor de Dios. Porque algunos como que intentan decir, no, eso no tiene nada que ver con lo físico. Sí tiene que ver con lo físico. Hay que orar para que el Señor sane. No es obligatorio que el Señor sane. Ni tú te puedes abrogar, ni yo tampoco la autoridad de decir, sé sano. Porque el único que sana es Él. Y es conforme a su voluntad y propósito. Amén. ¿Qué podemos hacer nosotros? Orar, levantar nuestra petición de todo corazón y decirle, Señor, por favor, sánale, trae sanidad, restaura su salud. ¿Podemos hacerlo? Sí, claro que sí. Claro que sí. Sin embargo, vamos a ver que la prioridad de Santiago, aparte de sanarlo físicamente, era su alma. ¿Era qué? El alma. ¿De quién? Del enfermo. Hermano, no puede ser que la congregación esté más pendiente de la sanidad física que de la salvación. O sea, hoy la invitación, ven a Cristo que Él te va a sanar. No, ven a Cristo que Él te va a salvar. Es lo primero, hermano. ¿Para qué, hermano? Sano, y para el infierno preferiblemente como cojito, no, y directo para el cielo, hermano. Ya de veras. Pero hoy la propuesta es ven y sé sano. No, ven y sé salvo en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy la propuesta no es otra, hermanos. Claro,
Santiago aborda los dos aspectos, una sanidad espiritual y una sanidad física. Y esto mediante la oración. Así que, amados santos, sería incoherente no tener en cuenta aquí un análisis acerca de la sanidad espiritual y de la sanidad física en este texto. Mire, uno de mis autores del siglo XVIII dijo lo siguiente, escuche esta frase: nadie puede hacerme un favor más grande en este mundo que el orar por mí. Y era un tremendo siervo de Dios. 15,000 asistían cada domingo. 15,000, hermano. Y en tiempos de invierno, no sé si a alguno les conté, les di la ilustración. En tiempos de invierno se seguían congregando los mismos 15,000. Y un día uno de sus primíparos del instituto de teología le preguntó: oiga, señor Charles, ¿y cómo se hace para mantener? Porque este es mi sueño, tener una congregación de 15,000. ¿Cómo se hace para mantener 15,000 en el invierno? Dijo: con una buena caldera. Uy, el estudiante dijo: me gustaría adoptar ese sistema de calefacción. Dijo: no, más de calefacción, dijo el predicador, es una caldera de avivamiento. Dijo: me gustaría ese fuego. Claro, ven, te lo presento. Descendieron sótano 1, descendieron sótano 2, y en el sótano 2 habían 200 personas orando. Dijo: esta es la caldera que trae el avivamiento. La caldera que trae el avivamiento no es ven y que el Señor te va a sanar, ven y haz un pacto para que haya dinero en tus cajeros. Esa no es una caldera de verdadero avivamiento. Esa es como una caldera del diablo, más bien. La verdadera caldera que aviva el fuego la producen los verdaderos creyentes desde la oración. Desde la oración, hermanos. La oración tiene una relevancia, hermano. Mire, es uno de los instrumentos que brotan de su torrente de gracia poderosísimos, hermano. ¿Sabe? Ustedes y yo saben de qué, por qué estamos acá. Por la oración de otros. ¿Qué dijo usted? Usted dijo, alguno dijo: yo vine porque yo soy muy espiritual y estaba buscando a Cristo. Yo lo estaba buscando y yo sentí el llamado. Algo dentro de mí me decía. No. Usted no sabe, alrededor de usted oraron cientos, hermano. Y usted ni los conoce. Pero fueron muchos los que lo rodearon. Fueron muchos los que cuando lo vieron y decían: mira, ¿lo viste? Sí, vamos a orar. Y se postraban y oraban y oraban y oraban. Yo creo que todos esos cientos que oraron por usted, si se enteran que hoy usted sirve, sigue al Señor o estudia la palabra, les cuento que eso es causal de regocijo. Uy, hermano. La oración causa lo impensado, hermanos. La oración tiene un poder extraordinario, hermanos. Y Santiago analiza específicamente la relación que tiene la oración, primero, apúntese, con el consuelo; segundo, con la restauración; tercero, con el compañerismo o la congregación; y cuarto, con el poder. Abarquemos estos temas desde versículo a versículo, desarrollando. Veamos oración y consuelo. La oración con relación al consuelo. Vaya al versículo 13 ahí. ¿Está alguno entre vosotros afligido? En otros términos, descorazonado, desconsolado. ¿Qué dice Santiago? Haga oración. Mire, voy a hacerles una recomendación que dice y expresa un tremendo hombre de Dios. Tiene como 4 tomos sobre la oración. Pero hay uno que me impactó. Dice: cuando no tienes deseos de orar, es una alerta de que debes orar más. Porque el diablo sabe, hermano, que si tú sacas a relucir tan poderoso instrumento, vas a ser más que vencedor. Él lo sabe. Entonces aquí la carta primero está describiendo a los desanimados y afligidos creyentes. Afligido viene de un término
del griego kakopateo, con kepis, P-A-T-H-E-O, kakopateo, que traducido significa una profunda tristeza. ¿Una profunda qué? Tristeza. Y esto le sobrevenía a aquellos del tiempo a causa de los malos tratos. Sufrían de malos tratos. Había enfermedad física. Venga, aquí quien que le han dicho tiene cáncer se alegra. ¿Alguien? Ninguno, hermano. ¿Eso aflige? ¿Causa tristeza? ¿Sí o no? Ay, gloria a Dios, tengo cáncer. Ay, aleluya. No seáis hipócritas. No, claro, confiamos en el Señor, pero escuche, somos seres humanos y eso nos aflige, nos entristece. Una dolencia en el cuerpo no aflige, no aflige. ¿Sí aflige o no? Vaya usted, macho, que es este dedo gordo, o machu, que es el dedo gordo. Yo dije el dedo gordo y muestro este, vea, y no falta el que diga amén. Va usted, macho, que es el dedo gordo, y después vaya e intente amarrarse los zapatos. Hágalo. Con el dedo gordo así inflamado, morado, y uno amarrando. Uy. ¿Sí o no? Mire, hermanos santos de Dios, mi principal momento de aflicción, he de confesaros, fue cuando me operaron de esta pierna, ruptura de ligamento cruzado y lateral, y después me detectan un trombo. 10 meses con la pata así, hermano. Y uno que, como dicen, uno acostumbrado, ¿no? Me va a hacer. Usa micrófonos, usa hermanitos, él usa a todos usa. Dicho esto, una gran aflicción, hermano. ¿Tristeza o no? Claro, yo al ver que no me podía mover. Y lo otro es que no somos dados a pedir ayuda porque nos creemos auto. Entonces decía a mi esposa, a mis hijos, le decía a Santi, a Joshua y a Maurito, decía, oye, ayúdale a tu papá que va a ir al baño a hacer pis. Yo decía, no puede ser que hasta eso. Yo puedo solo. No, ¿cuál yo puedo? No puede, tiene que dejarse ayudar. ¿Sí me estoy haciendo entender? Hermano, ¿eso aflige? Sí. Claro, hermanos, eso trae aflicción, eso trae mucha tristeza, hermanos, dolor en el corazón. Eso duele el corazón porque uno no se siente completo. Claro, habían ese tipo de enfermedades que afligían el corazón, habían ese tipo de persecuciones, había ese tipo de señalamientos. Aquí, ¿a quién no le aflige que se hable mal de él? ¿Usted no le aflige? A mí me duele, hermanos. Claro, o que hable mal de un hijo suyo. ¡Oh! Mire, vea, la cámara, excelente. Que vayan a hablar mal de su hijo. Uy, hermano. Alguno dijo, no, ya va a hablar mal de mi hijo y yo mato y como del muerto. Ya no podemos decir así como cristianos, ¿no? Pero alguno va a hablar mal de su hijo y uno dice, no, un momentico, me duele. Yo sé que mi hijo no es un ángel encarnado, aunque algunas piensan que sí. Pero uno no, ¿cómo así? Vas a subestimar a mi hijo, lo vas a menospreciar. Uy, no, ¿duele el corazón? ¿Duele el corazón? Duele, hermano, duele. Duele el corazón, hermano, y se aflige uno y hay una tristeza profunda cuando le dicen a uno de su cónyuge. En mi caso, les ofrezco disculpas, no pretendo colocarme como modelo ni hablar de mí, jamás será la intención.
Pero si lo voy a hacer en este preciso instante, quiero hacerlo para glorificar el nombre de Jesucristo. Amén. El último embarazo de mi esposa, o sea, el cuarto. Y esto no para desanimar las hermanas, no, porque no sabemos, a veces hay quintos buenos, sextos. Hay una hermana que me mira y me hace. Pero en el cuarto embarazo sale ya para trabajo de parto, una silla de ruedas, sale el enfermero y el enfermero me dice, mire, el médico le manda a decir que por favor se firme este documento. Yo le dije, ¿pero por qué voy a firmarlo? Le digo que firme este documento porque su esposa tiene unos estados de preeclampsia que se pueden manifestar al momento de dar a luz. Y son estados que son supremamente peligrosos y ahí el médico tiene que escoger entre ella o el bebé. Y salen con mi esposa y mi esposa salió, hermanos, así inflamada, los brazos, las manos, las piernas. Solo quien la vio, lo vivió. Y ese fui yo. Y solo quien escuchó esas palabras, las sufrió. Y ese fui yo. Y una cosa es contarlo. Vaya, vívalo. Y estábamos solitos. No porque los familiares fueran malos. No. O porque no nos amaran. No. Porque siempre en las pruebas el Señor quiere que dependamos única y exclusivamente de Él. Por eso nos quedamos solitos. Y sale y me dice, ¿para qué? Le dije, no puedo firmar eso. Ustedes tienen que respetar mi creencia. Y yo creo que Dios va a orar. Punto. No creo en nada más. Y entonces el médico como que salió un poco malhumorado y dijo, pues entonces vaya, récele a su Dios. Pues fui, hermano, sí, cómo no. Le hice caso al médico. Fui y me le oré a mi Dios. Y subí a un sitio que es como una capillita. Y en la capillita ahí en el 7º piso de allá del lugar. Y allá me postré. Pero la postración no es esta. La postración tampoco es esta. La postración es esta. Así se oraba en el tiempo. Y le oré al Señor. Le dije, Señor, una oportunidad, solo una. Solo una. Solo una, Señor. Una. No más que una, Señor. Una. Pero que se haga conforme a tu voluntad, Dios. Y no conforme a la mía. Bueno, ahí ustedes ven los resultados, ¿no? Después no quedando, y 4. Después de esto vino la salud de uno de mis hijos, el más chiquito. Uy, hermano, sí que lidiamos con el tal. Yo recuerdo que dormía en la noche en el hospital y al otro día me bañaba y me iba a trabajar. Y el médico dijo, estaba chiquitico, morenito él, no voy a decir quién, para no ventanearlo, un virtuoso de la guitarra. Era bien menudito, pero bien menudito. Eso era un negrito chiquitico, menudito, pero avispado como el sol. Y un virus en un pulmón brutal. Y el médico cuando salió me dijo, mire papá, aquí solo pueden ocurrir 2 cosas. O el virus pasa, sencillamente se aleja, o el virus pasa y se lo lleva. No hay más tratamiento para él. Yo le dije, pues la mía es que el Señor está pasando por aquí. Y fui y oré una vez más. Y le pedí al Señor con todo mi ser lo mismo. Una oportunidad. Y mi casa y yo te serviremos, Señor. Y no le estaba torciendo el brazo a Dios. Pudo no haber ocurrido, ¿sí o no? Pero aquí la clave era mi oración. Escuche. Su oración, la petición depende de usted, pero la respuesta depende de Dios.
Y cuando tú haces la oración con paz, sea la respuesta que sea conforme a la voluntad de Dios, tú sigues teniendo paz. Amén. ¿Sí me hice entender, hermanos? Ahora, si usted está orando por su abuelita que tiene 102 años, que hoy tiene problemas cardíacos, de riñón, de hígado, insuficiencias, y usted está orando para que el Señor la sane, hermano, ¿por qué no más bien para que la salve? O sea, salve su alma y después debe ser el orden, hermano, dice Santiago. Y la fe de ese enfermo y la oración de ese justo que puede mucho, la salvará. ¿Qué salvará? Su alma. Algunos se centran 102 años y para que el Señor la levante. No, Señor, lo que necesitamos es que ya te conozca, te acepte como tu Señor y Salvador, su alma sea salva de una eternidad para siempre contigo y ya. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? No podemos torcerle el brazo a Dios, hermanos. Y continúa ahí, entonces, con respecto al sufrimiento, definitivamente si hay un gran antídoto es la oración. Y es que la oración es muy indispensable para soportar la aflicción. ¿Por qué? Porque Dios es la suprema fuente de consuelo. ¿Hay alguno acaso desconsolado entre nosotros? Ore. Porque Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, del versículo 3 al 4. Él es quien nos consuela. Hermano, ¿aquí acaso no hay por qué orar por hijos? Pregunto, ¿usted no tiene por qué orar por hijos? Gracias a Dios no tengo, pastor. Pues ore por los hijos de sus hermanos. ¿Usted sabía que aquí hay hermanos que están llorando, que están entristecidos, que están afligidos porque sus hijos son renuentes al Señor? ¿Sabían eso? Y lloran y doblan sus rodillas los hermanos y claman y le piden: Señor, por favor, ten misericordia. Hermano, estamos llamados nosotros a eso, a orar por los hijos de nuestros hermanos, a orar por ellos. Ustedes no sabían que los jóvenes tienen muchas luchas. ¿Sabían eso? ¿Usted no fue joven? ¿Ninguno? Lo que pasa es que ya está, bueno, no iba a decir otra cosa, ya los años, pues. Pero hermano, ustedes no se acuerdan de jóvenes las luchas que ustedes tuvieron, porque yo no las tuve. Todos tuvimos luchas de jóvenes, ¿sí o no? Nos decían no y era como si fuera sí o no. ¿Sí o no? ¿A quién le dijeron no? ¿Sí o no? ¿A quién le dijeron no? Y como que entre más le decían no, como que más gusto sentía. ¿O no? Así, hermano. Todos los jóvenes han tenido luchas. Y hoy hay muchos jóvenes que tienen muchas luchas, hermano. Porque la persecución de este mundo es brutal. ¿O a usted le parece inofensivo Bad Bunny? ¿Sí? ¿A usted le parece inofensiva la bichota? Sí. ¿Cómo es que llama la? Carol. Carol. ¿A usted le parece inofensiva la letra de Gatúbela de la bichota? Y hermanos, es re asqueroso, hermano. Hasta la misma autora de esa canción se escandalizó cuando una niña de 5 años le dijo que era el tema que más le gustaba. Y yo no la he escuchado, le cuento, pero lo que sí vi fue el testimonio en un concierto, que la misma autora le dijo: ay no, mamita, ¿cómo vas a escuchar eso? ¿Dónde está la mamá de esta niña? Hágame el favor, la doble moral. Pero con eso llena sus arcas. ¿A usted le parece, hermano, inofensivas 252 millones de páginas pornográficas? ¿A usted le parece inofensivo un video pornográfico cada 30 segundos? ¿A usted le parece inofensivo pornografía infantil? ¿A usted le parece inofensivo pornografía, relaciones sexuales con mujeres embarazadas? ¿A usted le parece inofensivo la zoofilia, relaciones sexuales con animales? ¿Le parece inofensivo? Hermano, eso se llama persecución y está detrás de nuestros jóvenes.
¿Qué hace su hijo antes de los 16, 17 años con un celular? Pregunto. Pregunto. ¿Usted está seguro que no le ha salido nada raro? O sea, usted es omnipresente. Son hábiles, acuérdese usted de Chino, la habilidad que tenía. Acuérdese cómo se robó ese pedazo de panela. Cómo le dijo a su mamá, estoy en una, ¿qué? ¿Cómo es? Estoy haciendo un trabajo con mis amigas. Y claro, ¿y quiénes son tus amigas? Pepa Pombo y Martica Mendieta, que se veían las dos más pulcras, que se veían las zorros. ¡Ja! Eran las más dañadas. Pero cuando llegaban a la casa a hacer visita ponían cara de vírgenes de pueblo. Y los papás convencidos de que andaban. Hermanos, ¿ustedes no les parece que la persecución hoy por los jóvenes es brutal? Estas ideologías de género, ¿no les parece, hermanos? ¿Y ustedes no creen que hay padres que les aflige eso? Hoy hay hijos enfermos. ¿No estaremos llamados a orar por ellos, hermano? Claro que habla de enfermedad. Y el apóstol Pedro en su momento escribió, dijo, echen toda su ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes. Ay, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó hasta tu santo templo. ¿Sabe quién dijo eso? Jonás, hasta que se vio en la inmunda. ¿A qué tuvo que acudir? A la oración. ¿Usted no le parece, hermanos, que es tiempo de orar, hermano? De súplica continua a Dios. Y dice Santiago, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué? ¿Qué hace? Cante alabanzas. Hermano, y la alegría no siempre es porque todo va muy bien. A veces hay momentos complicados, pero cuando cantamos y alabamos parece que nos fortalecemos en la fe. Cuando estemos abrumados por la persecución, cuando sintamos que nos está aplastando la aflicción, es en ese tiempo también donde podemos tener alegría en el Señor, cantar salmos, cantar, hermano, yo digo, bien afligido, deprimido y escuchando al chino Julio Jaramillo, digo, no, este man no se ha pegado un tiro porque Dios es bueno. A lo bien, bien frustrado, bien mal, y escuchando rata inmunda, animal rastrero, adefesio del infierno. No, alguien dijo, se la sabe. Claro, hermanos. Dice Dios, bien mal, bien llevado, como dirían por ahí, de la inmunda, llenando su mente de eso y su corazón, hermano. Luchando contra la pornografía, las relaciones sexuales ilícitas y la fornicación, y escuchando aquel viejo motel. ¿Qué está pasando, hermanos? Así es este mundo, hermanos. Así es el mundo. Nosotros no. Nosotros aún en medio de esos tiempos adoramos, cantamos, hosana, Señor, ven, salva ahora. O como una letra que me encontré tan linda, que de este himno que es muy conocido entre algunos hermanos bautistas muy especiales, dice el himno, oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil, cargado y con temor. A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Y de cuidados, y a Jesús, refugio eterno, dile siempre todo en oración. Los que logran mantener esta actitud
Aún en medio del sufrimiento, de alabar, de adorar, de cantar alabanzas, hermano, no me cabe la menor duda, saldrán adelante. El que sufre y el que está contento, el de espíritu herido y quebrantado y el de espíritu pleno y gozoso, tanto los unos como los otros debemos orar. Unos para rogar a Dios por consuelo por el hermano afligido. ¡Ay, Señor! Y los otros para que no cesen la alabanza y la adoración siempre a nuestro Rey de Gloria, que es nuestro sustento y en quien hallamos compasión. Lo segundo tiene que ver con la restauración, oración y restauración. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Y el Señor qué? Lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Dos partes para interpretar. La primera, enfermo, sí, físicamente, también espiritualmente. Dice, llame a los ancianos. Esto es todo el liderazgo. Creo que esta es la peor parte interpretada y la más debatida de este pasaje. Aquí está hablando, no cabe duda, de una condición de salud muy delicada. Pudiera tratarse de una enfermedad grave. Y dice, llámenos los ancianos de la iglesia, que oren ungiéndole, no exigiéndole a Dios. Como alguien dijo por ahí, Dios no te acepta un no por respuesta. Yo, uy, qué petulante no. Ahora dijo, no acepto un no por respuesta. Y este salmista, tremendo hombre de Dios, cuando dio su testimonio de cómo el cáncer lo había invadido y todo, muchos de estos palabreros fueron allá a orar y decían, decreto en el nombre de Cristo que eres sano. Otro dijo, ato y encadeno la enfermedad. Otro dijo, en el nombre que es sobre todo nombre, la enfermedad se seca. Se murió a los 2 meses. ¿Y sabe qué hacen estos? Como se murió, al difunto le echan la culpa. ¿Y por qué se murió? No, porque al difunto le faltó fe. No fue la voluntad de Dios, sino que al difunto le faltó fe. Tremendo estos palabreros, hermanos. Son palabreros. Esto me genera inconvenientes, pero ¿qué hacemos? Llamen a los ancianos de la iglesia. Es una expresión como decir, mire, llamen a todos los que son servidores, siervos de la iglesia. Y literalmente vólquense sobre el enfermo. O sea, oren por el enfermo. ¿Qué significa? Que debían implorar a Dios por la sanidad del enfermo. Era como una acción urgente que se necesitaba. Interceder por el enfermo, como presentándole a Dios semejante necesidad. Y dice, únjale con aceite. El tema de aceite era un remedio que se utilizaba por los antiguos. Y ese remedio, ese aceite tenía una condición y unas virtudes terapéuticas. No es lo que se hace hoy, hermano. Traiga aceite de oliva, ya estoy encadeno la enfermedad. No, hermano. No es traiga aceite. Entonces dijo alguien, no hay aceite de oliva de cocina o lo que sea, unjámoslo. Un momentico, esto no es una práctica que corresponda a la Biblia. Cuando dice ungiéndole, era un ungüento terapéutico. Y lo que restablecía la salud del enfermo no era el rito de la unción, sino el poder del Señor, en cuyo nombre se hacía y se dirigía a la oración pidiendo sanidad, no exigiendo sanidad. ¿Vamos bien? ¿Diferente, no? Y hermano, tal vez por razones contrarias al ritualismo y a todas estas cosas que se ven hoy, es que se ha perdido la práctica de solicitar oración, la verdad. A veces hay muchos que no se acercan y dicen, pastor, ¿será que ora por mi enfermedad? Porque dirán, bueno, ¿a qué hora saca el frasco de aceite de cocina y o me pone a saltar como lombriz en paila caliente? No. De pronto le da la risa santa. No, hermano. Si hay alguno enfermo entre nosotros, que se acerque y oramos. Esto no quiere decir que Dios tiene la obligación de hacerlo, pero sí por lo menos levantamos la petición. Amén. Alrededor de en ese tiempo, no quedándonos nosotros solamente con los tiempos que le nombré a mi esposa de su preeclampsia, de la maternidad de mi hijo Santiago. Hace unos años vivimos
el diagnóstico de un cáncer de mi esposa. Increíblemente cristianos ya con iglesia y todo, pero al fin y al cabo solos, porque fue tiempo de pandemia. Nos tocó allá. Claro, sabíamos que había muchos orando y nos hicieron un gran favor al orar y nos fortalecimos. Así que, amados santos, no hay, hermanos, razón alguna para no llevar a cabo una práctica que es propia al cristianismo, y es la oración por el hermano enfermo. Por el hermano enfermo. Hermano, guárdese usted ir a orar por inconverso enfermo. ¿Me estoy haciendo entender? Si va a orar por un inconverso enfermo, primero ore por su alma, para que sea salvo. No le prometa sanidad para que sea salvo. Lo primero a lo que tiene que llevar es a que sea salvo en Cristo Jesús. Si lo haces al revés, el tal cuando se levante el lecho no se vuelve a acordar de Cristo, y tú perdiste un alma. ¿Me estoy haciendo entender? Primero cerciórese de que ame a Cristo, de que reconozca a Cristo como su Señor y Salvador, y después sí ore por su sanidad. Amén. No es como hoy, que la gente quiere milagros para creer. No, nosotros creemos aún y si no vemos nada, como en Hebreos capítulo 11. Y aquellos, aunque no vieron la promesa, no la vieron. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían que había una cosa mejor para ellos. Había algo mucho mejor para ellos. Un tesoro incorruptible en el reino celestial. Entonces, amados santos, la respuesta del Señor no siempre será que va a sanar al creyente. No siempre. Mire, muchos en la Biblia no fueron sanados de sus dolencias. Pablo fue uno. Pablo dijo, le oró al Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le respondió, y le oró no una. ¿Sí o no? Y el Señor le dijo, ¿sabe qué, Pablo? No es que no quiero oírte, es que quiero decirte lo siguiente. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tremendo, ¿no? Y sabes que creo firmemente que los momentos más difíciles es cuando nuestra fe se consolida. ¡Oh! Es en esos momentos. ¿Y sabe por qué se consolida? Porque uno ve el poder de Dios. ¿Y esto por causa de qué? De la oración. ¿Acaso hay uno de sus familiares que aún no es salvo? ¿Acaso hay uno de sus hijos con los que usted lucha aún? Hijas, yo qué sé, hermano. Ore. ¿Haga qué? Oración. Haga oración. Deje de estar buscando otro tipo de cosas. Ay, pastor, ¿y qué opina la magia blanca? Es brujería, hechicería, ocultismo. Muchos han utilizado tantas cosas absurdas: brujería, hechicería, ocultismo. Pagan, hermano. Eso es lo que trae es maldición, hermano. Eso es atraer demonios. No, nosotros estamos llamados a levantar peticiones a nuestro Rey de Gloria. Pablo le encomienda a Timoteo. ¿Sabe qué le encomendó Pablo a Timoteo? Increíblemente. Digo, ¿sabe qué, Timoteo? Por causa de tus aflicciones estomacales y frecuentes enfermedades, tómate una copita de vino antes de tus comidas. Bueno, tenga cuidado porque no falta el que le diga ahorita las cosas así, que de malo tiene una pola antes de. El tema es que en nuestro medio colombiano no somos de cultura vinícola, ¿o sí? Aquí, ¿quién es de cultura vinícola? Aquí dígale usted a un colombiano, vaya, tómese usted su hora de almuercito, y hermano, yo veré antes de su hora de almuerzo, tómese una copita de vino. No lo vuelve a ver el resto de la jornada. ¿O no? Nuestra cultura es de alcohólicos. Una cultura alcohólica. El que empieza no para. Como dijo alguien, bueno, sí me soplo la primera y las 30 siguientes. Pero Pablo le recomienda a Timoteo. El vino tiene una molécula muy especial.
espero pronunciar bien el nombre, resveratrol, que tiene la particularidad de obrar a nivel de los tejidos del sistema digestivo de una manera muy especial para que se puedan absorber los nutrientes. Ay, si ve, amor, y una póker tiene la misma propiedad. No, no tiene la misma, hermano, no sea mentiroso. Ni el néctar tampoco tiene la misma propiedad, pero el azul, que es más bajito, tampoco, hermano. Ese tiene la propiedad de emborracharte, embrutecerte, de hacerte un animal irracional, de actuar diabólicamente. ¿O no? Sí. Ahí ustedes lo ven, las estadísticas, miren las estadísticas de violencia. Se supone que es que la Navidad es un tema de compartir y todo. Índice de riñas, peleas y maltrato al interior de la familia, violencia intrafamiliar. ¿A causa de qué? Del alcohol. Ahí está. Así que, amados santos de Dios, no hay otro recurso dentro de todo lo que ha provisto Dios para nosotros más especial que la oración. Y dice, y si hubiere cometido pecados, les son perdonados. En la época del apóstol Pablo, cuando se dirige a los corintios, muchos estaban debilitados y estaban perdiendo su salud a causa del pecado. ¿Sabían eso? La enfermedad también viene como consecuencia de ¿qué? Del pecado, ¿o no? ¿No? ¿El SIDA por qué es? ¿O no? ¿Sí o no? Bueno. Las enfermedades venéreas, ¿cuál pecado? Relaciones sexuales ilícitas. ¿Sí o no? Ahí está. ¿O no? Todo ese tipo de enfermedades. Entonces alguno viene y ora, ay pastor, ¿será que usted puede orar por mí? Póngame la mano. Si me provoca. Como lo veo, me provoca. Es que pastor, sufro de diabetes y estoy un poquito pasado de kilos. ¿Será que me pone la mano? Uy, tengo unas ganas. ¿Quieres que ore por él o por ella? Y escuche, desayuna 5,000 de pan. Antes de acostarse y para poder dormir se clava medio litro de Coca-Cola. El chocorramo no le falta. Las donas, el dulce. Ah, y un domingo no se puede rebajar doña segunda. Chunchullo, jeta, rila, longaniza y... Ah, bofe. Muy bien, bofe. Hermano. Y uno dijo, uy, pastor, ¿dónde queda eso? Deberían de implementar eso en la cooperativa, pastor. Usted se imagina aquí al fondo de la cooperativa, hágame un favor, 5,000 de jeta, 10,000 de oreja de marrano. ¿Y quieren que ore por ellos, hermano? Digo, no, pues están pasando descarados, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué vino esa enfermedad? Por el pecado. ¿Sabe cuál es el grave pecado? Gula. El no saber cuidar su cuerpo, su organismo. Van llamando los jóvenes de la alabanza, de los instrumentos, por favor. Muy bien. Con respecto al compañerismo, oración y compañerismo, vaya al capítulo 5 y lea el versículo 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Y qué dice? Y orad unos por otros. Lo que indica aquí son las faltas contra un hermano, ya sea de pensamiento o acción. Esto equivale a pedir perdón a quienes hemos ofendido y respetado. En otras palabras, el ofensor repara la ofensa y el ofendido ora por su hermano, no toma revancha. ¿Me está haciendo entender? Hermano, tenemos que orar aquí entre nosotros para velar por la unidad de la iglesia. ¿Cómo guardamos la iglesia de la murmuración, la crítica, la división? ¿Cómo? Orando. Orando, hermanos. Mire, hermano, hoy no somos más, y se los digo de corazón, porque creo que la iglesia ha bajado en sus calorías de oración. Ha menguado la oración, hermanos. Y no es ser religioso orar. Ahora, el término religioso significa religar constantemente. Y esto, hermano, debe de hacerse para que nos mantengamos vinculados los unos y los otros. ¿Cuánto hace que no vemos a 2 o 3 hermanos? ¿Usted ha orado por ellos? ¿Cuánto hace que no vemos a tal o cual hermana? ¿Ha orado por ella?
¿Cuánto hace que no vea tal o cual hermano? ¿Ha orado por él? La oración nos mantiene en unidad, ¿o no? ¿Sí o no? La oración nos mantiene unidos. Mire, hermano, muchos en algunos de sus momentos son más dados a señalar y a criticar antes que orar. ¿A usted no les parece que tenemos que orar por ellos? ¿O usted viene y le parece que es que él toca mal la batería? Ay, ese mancito toca mal. Ay, es que esa no canta. ¿Por qué no ora, hermano? ¿Usted sabe las luchas por las que pueden estar pasando? ¿Lo sabe? ¿Por qué no ora? Ahora, si tienen un gran talento, también seguir orando, ¿no? Porque por ahí él se cree el mejor baterista del mundo. Y toca decirle, un momentico, Señor, no, que este no vaya a creerse que es por él, no. Aterrízalo. Pues suena duro lo de la aterrizada, pero es buena. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Igual, hermano, nos confesamos unos a otros nuestras ofensas, igual como familia y de forma muy especial entre esposos. ¿Entre qué? Pídale perdón a su esposa, hermano. Oye, la verdad es que me he portado menos angelical. No. La verdad es que el término sería, amor, perdóname. Cierre la puerta. Amor, perdóname, me he portado como una bestia. Me he portado mal. Estas palabras que dije fueron indebidas. No lo dije así. ¿Saben por qué? Si tú le pides perdón a tu esposa y tú de igual manera a tu esposo y se confiesan unos a otros esas ofensas, voy a decirles algo. Apúntense este texto. A ver, Primera de Pedro 3:7. A ver, mírelo. ¿Qué dice? Léalo rápido que ya voy a terminar, me falta una y termino. A ver, que se quedaron mirándome. ¿Cómo dice? Dice, escuche, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, ¿qué? Sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan. Dele maltrato a su esposa y su oración no pasa del techo. Uy, la hermana ya iba a aplaudir, tranquilícese. Tranquilícese, hermana. Dijo, y pastor, eso sí que le sentó bien a este. Ay, pastor, no pudo haber dicho nada mejor. Que pase el ujier. Lo mismo, hermana. Si usted no se pone de acuerdo con su esposo y le pide perdón y entre ustedes se confiesan sus ofensas, pues su oración no pasa del techo, hermana. O sea, sus oraciones tienen ¿qué? Estorbo. Entonces ya sabe por qué algunas oraciones no han sido respondidas. Por último, una relación que hace Santiago con respecto a la oración y el poder. Dice la palabra ahí en el mismo capítulo 5 del versículo 16, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, de acuerdo a la escritura, es aquel a quien Dios ha justificado por la fe. O sea, justo es un creyente que tiene una buena relación con Dios, que no tiene estorbo por el pecado deliberado para que sus peticiones sean. Pregunto, ¿cómo poder orar por un matrimonio para que no se deshaga, por un matrimonio para que no se divorcie cuando tú estás en fornicación? ¿Voy bien? Arrepiéntase mejor. Pídale perdón a Dios. Hermano, justo es eso. Y ese justo, a la verdad, no fue justificado solamente para él. Ese justo ha de dedicarse a la oración intercesora por sus hermanos, porque esa oración puede mucho. Mira, tal vez tu matrimonio no sea perfecto. ¿Aquí cuántos matrimonios perfectos hay? El hermano. No, perdón, hizo así, qué pena. Yo dije, el hermano tiene un matrimonio perfecto. Yo le colaboro, mi matrimonio no es perfecto. Sin embargo, Dios en su infinita sabiduría, por gracia y misericordia, ¿sabe qué ha hecho? Ha procurado mantenernos en santidad conforme a las
escrituras. ¿Y eso para qué? ¿Para mí mismo? No, para que yo ore por otros matrimonios. ¿Cuántos aquí como matrimonio oran por otros matrimonios? Hermano, por el amor de Dios. O sea, fuiste justificado. A ver, Cristo tu propiciación, en Él redención, por Él justificado, en Él resurrección, por Él santificación y por Él vida eterna. ¿Para qué? ¿Para qué si no pones esto en práctica por otros? Por favor, hermanos. ¿Cuántos oran por nosotros los pastores? 4, 5. Ok. ¿Por qué oran? Señor, bendícelo, guárdalo, fortalécelo, anímalo. O hay otros que oran, Señor, te lo envío. Bueno, es válida también, ¿no? Es válida. Es válida. Se la valgo porque adelanta mi cita con mi Creador. Es una bendición. Pero hermano, mire, jamás voy a despreciar sus oraciones. Porque son lo más valioso, hermano. Son lo que nos sustenta. Y jamás usted menosprecie una oración. De hacer por otro, porque eso es lo que sustenta a otro. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Por favor, hermanos. Dice la oración eficaz. Mire, el término justo es aquel que ha sido justificado por Dios, que vive una buena relación con Dios y que no tiene estorbo por un pecado deliberado. Y eficaz viene del término energeo. ¿Sabe qué significa energeo? Uno que literalmente en todo tiempo está orando. Señala lo siguiente: energía. Uno que no es perezoso, uno que no es negligente. No, hermanos, como iglesia tenemos que orar. Y hermano, entre más oración, mejor. Más y más y más y más y más oración. La oración es una noble obligación del verdadero creyente, y la respuesta corresponde a la soberanía de un Dios todopoderoso y clemente. Pero más y más y más oración. Una de las grandes necesidades hoy de esta iglesia, de familias en Cristo, es la de creyentes que practiquen la oración, intercediendo cada uno por cada uno. Hoy, hermano, creo que hay una gran sequía espiritual entre nosotros por la falta de energeos, por la falta de oración eficaz. Se enseña, se podrá enseñar mucho sobre oración, pero poco se practica. ¿Saben? El tiempo que se dedica a la oración creo que es muy limitado, hermanos. Y esto trae una grave incidencia en el liderazgo y al momento de que la iglesia también crezca. No hay manifestaciones de poder de Dios, no hay manifestación de los milagros, porque no hay dedicación y dependencia de la oración con la fe de Elías. Mire, hermanos, nuestro mejor ejemplo de oración es Cristo. Él tomó las decisiones más importantes de su ministerio. Una de ellas fue la selección de sus 12. Después de una noche entera orando a Dios. Una noche entera orando a Dios para elegir 12. Y sin embargo le salió un Judas, ¿o no? Ahora, ¿qué diremos nosotros sin orar? ¿Cuántos? Por favor, hermanos santos, oración. Y Cristo es más que un ejemplo para nosotros. Cristo, más que ejemplo, es nuestra forma de vida cristiana. Nos muestra la forma de vida y ejemplo cristiano, la práctica de la oración. Hasta el último momento oró: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esto no es ser religioso, fariseo. Esto es ser practicante de los recursos poderosos que brotan de su torrente de gracia. Nehemías, ¿cuántos saben? Es uno, los he mencionado, toda la Biblia es hermosa, amo este libro. Pero Nehemías, después de Cristo, es de los míos. Nehemías. Y dice el capítulo 8 que es el que arruga mi corazón y traspasa mi vida. Toda la Biblia es especialísima, pero ese capítulo 8 reunió al pueblo.
Después de que reúne el pueblo, manda a llamar al sacerdote Esdras. Todos adoran, alaban, oran, pero después abren el libro, y cuando abren el libro lloran. Habían sido compungidos desde la oración, habían sido tocados desde la oración. Y dice la Biblia que Nehemías, junto con todos ellos, habían hallado el favor de Dios, y los muros que se suponía se iban a restaurar en mucho más tiempo fueron restaurados en 52 días. ¿Qué les quiero decir, hermanos? ¿Quieren ver restauración en sus familias, en sus vidas, en la iglesia, en sus hijos, en lo personal? Oren. Oren, hermanos. Oremos, que no nos falte la oración, hermanos. Póngase sobre sus dos pies y vamos a orar, hermanos. Y a de veras que vamos a orar. Y vamos a decir: Señor, oh Rey, ten misericordia, Padre. Ten misericordia, porque los ataques son brutales y son muchos. En aquel tiempo, los enemigos de Nehemías, Sanballat, el honorita y Tobías, el siervo amonita y Gesén, despreciaban a Nehemías y a su pueblo y hacían escarnio de ellos. Pero Nehemías les dijo: el Dios de los cielos, Él nos proveerá, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque todos estos que nos menosprecian no tienen parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Hoy, Señor, hay un gran mal y afrenta. La iglesia ha venido pasando por ataques brutales, descomunales. Y no solamente del mundo y de las cosas del mundo, sino al interior también, Señor. La iglesia a nivel universal, Señor. Los muros de la moral parecen ser derribados, y las puertas que detenían el mal parecen han sido quemadas a fuego. Señor, hoy te rogamos, nuestro Dios de los cielos fuerte, levante sus manos al cielo, cierre sus ojos. Hoy te rogamos, Señor Dios de los cielos fuerte, grande y temible, tú que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos, que por favor, Señor, estén atentos ahora tus oídos, tu oído, tus ojos, para oír la oración de tu siervo, para oír la oración que hacemos como iglesia delante de ti, Señor. Que no cesemos en nuestra oración de día y de noche por tus hijos, por la iglesia, por tus siervos. Que aún y de ser necesario confesemos nuestros pecados, porque hemos pecado contra ti, Señor. Sí, sí, y yo me incluyo, Señor. Yo y la casa, como dice Nehemías, de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido, Señor. No hemos guardado tus mandamientos, tus preceptos, tus estatutos. Hoy, Señor, acudimos a ti y a tu promesa. Tu promesa que dice que si nosotros pecamos, Señor, y no nos arrepentimos, seremos dispersos, Dios. No seremos tenidos en cuenta por ti, Señor. Pero si nos volviésemos a ti, si nos arrepentimos, si guardamos tus mandamientos y los ponemos por obra, Señor, tú nos acercarás a ti. Desde donde estemos nos acogerás, Señor. Te rogamos hoy, Señor, que esté atento ahora tu oído a la oración de esta congregación, Señor.
a la oración de cada uno de aquí tus siervos, Señor, quienes desean reverenciar tu nombre. Concédenos, Señor, como iglesia, buen éxito, Señor, en el noble propósito de alcanzar las almas, Dios. Y danos gracias, Señor. Guarda a tu iglesia en unidad, Señor. Por favor, Dios, desde la oración, que nos mantengamos unidos, Señor, los unos y los otros, Dios. Y si ha de ser necesario, Señor, acudir al hermano o a la hermana para pedir perdón, hacerlo, Señor. Por favor, Dios. Oramos, Señor, por restauración de hermanos que hoy se encuentren con alguna dolencia espiritual de su alma. Tal vez sea por sus hijos, por alguna circunstancia en especial o particular. Hay dolencia en su alma. Hay una tristeza, Señor, que pareciese por momentos insoportable. Oramos por esos hermanos. Oramos por cada hermano, Señor, que hoy tal vez está en una cama, que hoy no cuenta con su salud al 100%, Señor. Oramos, Señor, para que tú tengas misericordia, Señor, y se haga conforme a tu voluntad. Y oramos no exigiéndote, oramos clamándote, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Presentamos las necesidades de estos hermanos enfermos, Dios. Obra poderosamente en la salud del enfermo, Señor. Es nuestra petición, no es una exigencia de sanidad, Señor. Pero te pedimos, buen Dios, obra poderosamente. Levanta al que está caído espiritualmente, al desanimado, al afligido, al frustrado. Levántale hoy, Señor. Tú tienes la respuesta, Señor. A nosotros solamente nos toca la oración, la petición. La respuesta es tuya, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Porque tu palabra dice: la oración eficaz del justo puede mucho, Señor. Ayúdanos, Señor, para no ser perezosos, negligentes, pusilánimes al momento de la oración, Señor. Que nuestra oración sea de energeo, Señor, constante, diligente, literalmente muy poderosa en clamor. Por favor, Señor. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías tuvo hambre, Elías sintió miedo, Elías se deprimió, dice el texto al finalizar el capítulo 5 de Santiago. Pero cuando oró fervientemente, y cosas increíbles empezaron a suceder, Dios. Y esto conforme a tus propósitos, Señor. La oración, Señor, es una noble obligación del verdadero creyente. Y la respuesta corresponde a la sabiduría de un Dios todopoderoso y clemente, Señor. La iglesia hoy tiene una gran necesidad, la de creyentes que practiquen la oración de intercesión por sus hermanos, por su pueblo, por la iglesia. Es así como evitamos la sequía espiritual, Señor. Orantes a partir de hoy para que esta sequía espiritual cese, Señor. Y al igual que Elías, Señor, manda lluvia para que esta iglesia dé fruto a su tiempo. Por favor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Yo no sé cuál es tu necesidad hoy. Si están como esposos, tómense de la mano. Como pareja, díganle: Señor, y expresen su necesidad. Díganle: Señor, nuestra necesidad hoy es esta. Si
Si es tu hijo, dile: nuestra necesidad hoy es el Dylan o la Mónica Tatiana, o nuestra necesidad hoy nuestro hijo, nuestra hija, Señor. Ten misericordia, Dios. Rogamos, Señor. Como matrimonio no sé cuál es tu necesidad, pero expon tu causa delante de Dios como matrimonio. Dile: Señor, hoy estamos aquí como uno solo, Dios. Si tú vienes solo o sola, pon tu mano en tu corazón y dile: Señor Jesús, hoy mi necesidad es de ti. Si nos acompañas por primera vez, te guío en la oración y que tú puedas repetir con convicción: Señor, hoy mi necesidad es de ti. Te necesito, Señor. Necesito llenar este vacío que el mundo ha producido en mi vida, Señor. Necesito de tu salvación. Perdona mis pecados, Señor. Me arrepiento. Y hoy, Señor, quiero vivir conforme a tus preceptos, mandamientos, Señor. Como iglesia oremos, hermanos, los unos por los otros. Oremos los unos por los otros. Digamos: Señor Jesús. Si usted tiene a alguien por ahí al lado, tómelo de la mano. Otro hermano, si están hermanas y hermanas, hermanos y hermanas, y oren los unos por los otros. Dígale: Señor, hoy oramos como iglesias unánimes, Señor, en un solo espíritu. Que podamos mantener la unidad de la iglesia, Señor. Por favor, Dios, fortalece, establece, Señor, tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Fortalece y establece tu iglesia, Señor. Fortalece y establece tu iglesia. Afirma a mis hermanos, Dios. Afirma a mis hermanos, Señor. Oro por mis hermanos, Dios. Oramos como familia, Señor, unos y otros, Dios. Como iglesia, Señor, unidos, Padre. Mantén la unidad de la iglesia, Señor. Ayúdanos a mantenernos unidos, Dios. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Manténnos unidos, Señor, unos y otros, Dios. Manténnos en la unidad, Señor, y en el poder de tu gracia. Y que podamos orar los unos y los otros, Dios, como hermanos en Cristo, Señor. Todos como uno solo, orando como hermanos, Señor, compadeciéndonos, Señor, de las tristezas, de las aflicciones, del dolor, Señor, de la fugia, de la angustia, Señor. Rey, ten piedad, Señor, y apiádate de nosotros hoy como iglesia, Señor. Que no seamos indiferentes los unos y los otros, Dios. Ten misericordia, Señor, y apiádate de nosotros como familia, Señor, como iglesia, Padre, como matrimonios, Dios, y que podamos orar los unos y los otros, Dios, en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios. Tú conoces el entrar y el salir de cada uno de mis hermanos, Dios. Oro por ellos, Dios. En esos momentos de circunstancia, de pronto de abatimiento, de tristeza, Dios, levanta al caído, Señor. Trae fuerzas y dalas al que no las tiene, Dios. Pero por favor, Señor, que no dejemos de orar los unos por los otros, Dios. Señor, por favor, procura la unidad como tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Dios. De cada equipo de servidores, Dios. Cada uno, Señor,
Cada uno, Padre, en el nombre de Jesús. Cada uno en el nombre de Jesús, Señor. Orando los unos y los otros como iglesia, Señor. En Cristo Jesús, Dios. En Cristo Jesús, Señor. Como familia, Señor, como iglesia. Oro por mis hermanos. Dígale, Señor, yo oro y por este hermano que tengo al lado. Padre, apiádate, Señor. Obra poderosamente, Señor. Trae una conversión genuina a su vida, a su alma, a su corazón, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oro, bendito Rey Santo, para que sean fortalecidos, afirmados y establecidos, Dios, en los principios y en las verdades eternas, Dios. Que podamos orar como iglesia, amándonos unos a otros como se nos dejó escrito. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, sabiendo que tú tienes el control de absolutamente todas las cosas, que no desamparas a ninguno de los tuyos, sino que eres cuidador de cada uno de los tuyos, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia y por tu gran amor para con cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque, Señor, estamos a puertas, si seguimos orando, intercediendo y clamando, de ver maravillas, portentos y señales especiales en nuestras vidas, en las vidas de muchos, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.